Bienvenidos, esto es Pox. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pudieron escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos buscan en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes, tengo el gusto de presentar a las conductoras de este programa. Buenas noches, Antonella Gerbaji. Hola. ¿Qué tal, Ana Laura Jaruz? Hola, buenas noches. ¿Y cómo estás, Pia Garabaglia? Buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa de hoy, donde vamos a charlar de un montón de temas de obra social, Mercosur, Paro del Campo, y recibimos a Santi Ulat para hablar de toda la actualidad económica de esta semana, que estuvo bastante movidita. ¿Qué les parece si arrancamos con la consigna? Buenísimo. Genial. Les traje una consigna temática porque no tuvimos programa, pero el viernes pasado fue 9 de julio y lo queremos rememorar. Ustedes saben que nos gusta mucho la historia. Así que les traje una vida y obra de un prócer que es mi favorito, no les voy a mentir. Bueno. Manuel Belgrano, primer economista argentino. Y la Facu, quiero contar que también está llena de frases de Belgrano en las diferentes aulas de la UBA económicas, así que por ahí les suena alguna de estas cosas que les voy a contar. Vamos a hacer una mini video. Nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires y con solo 16 años, chicas, viajó a España a estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca. ¿Se imaginan? Yo acá, casi 32 y sigo estudiando el máster. Bueno, no, eran otros tiempos. Totalmente. Bueno, esta universidad, la Universidad de Salamanca, que funciona hasta hoy, es la universidad más antigua de habla hispana. Imagínense. Y ahí Belgrano fue designado presidente de la Academia de Derecho Romano, Política Forense y Economía Política. En 1794 volvió a Buenos Aires para ejercer como cónsul en el entonces gobierno realista y traduce al español en ese mismo año las máximas generales del gobierno económico de un reino agricultor de nuestro amigo François Quesnay, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero se escribe Quesnay, y que tienen un Hablemos de en nuestra página de Instagram, pues ya estuvimos contándoles de qué se trataba el pensamiento de este economista de antaño. Mucho del pensamiento de Belgrano se conoce hoy gracias a las memorias anuales que elaboraba en su cargo de cónsul y a la ávida participación en la prensa de la época y su intercambio epistolar con otros próceres de la época. Era en especial muy amigo de San Martín y tenía una relación a distancia, básicamente. Eran amigos por carta, hasta que se conocieron en Yatasto. Wow, A pesar... Como el MFI de esa época. Tal cual. Con un poco más de delay nada más, pero bueno. No fue un militar de carrera, pero es reconocido por el papel jugado en las luchas por la independencia y como creador de la bandera. Por ambas labores fue duramente criticado y castigado con misiones imposibles por las autoridades de la época. Pensamiento de Belgrano, que se preocupaba por la igualdad entre varones y mujeres, revalorizaba la industria local, tenía militancia por la distribución equitativa de la tierra, admiraba a los pueblos originarios. Imagínense que incomodaba bastante a los poderosos de la época y le asignaban misiones durísimas con escasos recursos. Hasta de manera despectiva lo tildaban de homosexual, en un momento donde ser homosexual era un crimen, o sea, no era muy liviano, que puede ser lo que quisiera Belgrano, pero bueno, en esa época podías ir en cana. Muere en 1820, en la ruina y muy enfermo, y pocos años después de la declaración de la independencia, en donde tuvo un rol fundamental, no sé si muy conocido, pero Belgrano había sido el que en 1814 se va a Europa junto con Bernardino de Rivadavia una misión diplomática. Cuando vuelve en 1816 le narra a los congresales del
Congreso de Tucumán el panorama político europeo en una sesión secreta el 6 de julio. Gracias a su intervención y su relato del panorama internacional, donde sostuvo que nos encontrábamos librados a nuestra propia fuerza, hizo que a los pocos días se proclamara la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Además, un dato de color, por solicitud de Belgrano, el acta de independencia se tradujo al quechua y al aymara para que se pudiera difundir entre los pueblos originarios. Así que ahí está mi prócer favorito. Queremos que los oyentes nos digan cuál es el de ellos y nos cuenten por redes sociales, ¿no? ¿Ustedes, chicas, tienen alguno favorito? Es que está la vara muy alta con Belgrano. Hizo un montón. Hizo muchísimas cosas, o sea, parece 100 vidas de una persona normal las que vivió. Es muy difícil, sí, yo creo que coincido con vos, ¿no? La verdad, hizo muchas cosas muy buenas. Es como que antes vivían unas vidas muy como que pasaban cosas muy jóvenes, ¿no? Pues... Abogado, economista, sí. Hizo la carta, tradujo, no, o sea, demasiado, la verdad es un crack. Muy sacrificadas y con finales muy abruptos, ¿no? A mí la que me choqueó fue la de Dorrego, que fue lo primero, que fue una muerte re misteriosa, que estaba en un barco y que nunca se sabe bien cómo es que se murió, que fue medio turbio, esas cosas que decís, y gente que estaba re involucrada, ¿no? Como que eso te deja pensando. Sí, totalmente. Inspirador. Tal cual. Pero bueno, si les parece, en el Instagram les vamos a dejar unas frases de Manuel Belgrano que trajimos de un libro de Felipe Piña y pasamos nosotras al tema de la semana. Dale. En el tema de la semana vamos a hablar de algo que causó mucho revuelo en estos días, que tiene que ver con un decreto que sacó el gobierno en torno a lo que son las obras sociales. Es el decreto 438, en el que se estableció que los trabajadores que comiencen una relación laboral tienen que permanecer por lo menos un año en la obra social que les corresponde según la rama de actividad a la que pertenecen. Esta medida es retroactiva, es decir, que si alguien entró a trabajar hace 5 meses también aplica. Pero lo que sí tenemos que decir es que no es nuevo, ¿sí? Ya en 1998 se había decretado lo mismo, luego fue modificado en el 2001. Fue a partir de ese año que se comenzó a ejercer el derecho de cambio en el inicio del vínculo laboral. Bueno, hubo por supuesto muchas voces acerca de que estaban en contra particularmente de esta medida, porque la gente entiende que uno le quita un derecho, ¿no? El derecho a poder elegir una prepaga, y por ende se desliza en ese deseo el hecho de tener una mejor atención de la salud. Y esto es interesante entonces, porque evidentemente hay un problema, varios, en torno al sistema de salud que uno debiera atender, y hay que ver si esta medida realmente soluciona los problemas. Ya de entrada, creo que es el único país del mundo donde tenemos un sistema tripartito, que está formado entre el Estado, las obras sociales que están bajo la órbita de los sindicatos y las empresas de medicina prepaga. En otros lados del mundo esto no pasa. Y bueno, se generan distintos problemas, ¿sí? Recordemos que las obras sociales tienen como recurso lo que son los aportes de los empleados privados. Una parte la paga el trabajador, la otra el empleador, y eso es el grueso del ingreso de estas obras sociales. Ahora bien, ¿cuál es el problema al interior de las mismas? Que no todas tienen la misma cantidad de recursos, porque no todas tienen la misma cantidad de afiliados, y porque los salarios de rama de actividad tampoco son las mismas, ¿sí? No es lo mismo lo que pasa en el gremio bancario que lo que pasa en el sector comercio. Además, tenemos que recordar que están los afiliados directos, que son los que abonan el aporte, digamos, que va para la obra social, pero luego están los grupos familiares, con lo cual la relación entre el grupo familiar y el titular también hace a la situación financiera, llamémoslo, de esta obra social. Ahora bien, ¿cuál es el reclamo sindical? Dicen, bueno, les voy a contar la versión oficial y la no oficial. O sea, la versión oficial es decir, bueno, primero hubo una caída de asalariados formales por la crisis, lo cual por supuesto que afectó a las arcas. Pero también dicen, mirá, hay un dinero de los aportes de los trabajadores que tiene que venir al sistema de la seguridad social, que es donde están las obras sociales, y que debido a esta posibilidad que se les da a las prepagas de que reciban los aportes, hay mucho dinero que se va directo a las prepagas, y deviene eso en un desfinanciamiento del sector de la seguridad social.
Eso, digamos, es lo oficial, y si uno lo piensa objetivamente, es así, digamos, es real. Ahora bien, en realidad, el aporte que se le hace a esas prepagas también se da a través de algunas obras sociales. Entonces, lo que se ve en el fondo, y esto me hago cargo, lo digo yo, es que en realidad son los sindicatos más grandes en contra de los más chicos, que son justamente los que generan estos lazos con las prepagas para que la gente pase por ahí, se quedan con una comisión de los aportes y derivan el resto a Swiss Medical, a Galeno, a OSDE. Entonces, ¿qué pasa? Los sindicatos más grandes dicen, estamos viendo pasar el dinero por enfrente y no estamos tocando nada. Entonces, a mí entender... Perdón que te interrumpa, porque a mí acá se me cae toda la solidaridad. Tipo, ¿qué pasa con la competencia? Porque ¿por qué la gente elige a la prepaga? ¿Qué pasa con el servicio que dan las obras sociales, sobre todo las grandes obras sociales que tienen beneficiarios que aportan muchísimo? ¿Qué tipo de servicio están dando? El tema es el siguiente, digamos, si vos analizás esta situación de ingreso y egreso de las obras sociales, no todas logran cubrir, ahí está lo que se llama el PMO, que es el programa médico obligatorio, que es algo que por ley tienen que cubrir todas. En el 2020 ese PMO estaba estimado en 2.500 pesos aproximadamente, pero vos tenés un 50% de las obras sociales que no llegan a ese monto per cápita de ingreso. Después tenés el caso de los monotributistas, que aportan todos lo mismo, no importa lo que cobren. Todos aportan la misma cantidad, que son 1.408 pesos por mes. Y el PMO son 2.500. Entonces, ahí ya tenés esa y otros más ejemplos. Cada entrada tenés un excedente, sí. Una de obras sociales en donde que no llegan a cubrir el PMO. Ahora, es correcto lo que vos decís. Bueno, pero si la gente elige irse a la prepaga es porque evidentemente la obra social no es eficiente, no me da la salud de calidad. Pero bueno, también es cierto que si uno lo analiza históricamente, hay que ver si la existencia de las prepagas es causa o consecuencia, porque uno también podría decir, bueno, pero quizás hoy una obra social no puede atender bien a su gente justamente por este mecanismo que ya que se consolidó hace 20 años. Entonces es discutible, hay que analizarlo a fondo, por supuesto que tiene un costo político enorme, pero bueno, también, y a mi entender, y eso sí no me gusta, tiene la sensación que el gobierno hizo un pacto de caballeros con los sindicatos grandes, que dijo, bueno, está bien, tomá, te dejo esto, así te quedas tranquilo, sin contemplar justamente un montón de problemas estructurales que tiene el sector de la salud que debieran ser reformulados. Y además, y acá... Esto nada tiene que ver con el sueldo de los profesionales de la salud. O sea, me pregunto, que ahora las obras sociales tengan más recursos, ¿va a impactar en el salario del profesional de la salud? ¿Qué va a pasar con los profesionales de la salud que hoy están en el sistema de las prepagas? ¿Qué pasa con los del sector público? Porque hoy son uno de los sectores más rezagados en términos de poder adquisitivo. Entonces, si yo tuviese que pensar que el gobierno tome una medida cortoplacista, lo primero que digo, bueno, fíjate que tenés un montón de trabajadores que están poniendo de lunes a lunes toda la fuerza para sacar al país adelante de esta pandemia y son los últimos que reciben aumento. O sea, me parece que dentro de las prioridades que el sector de salud tiene, yo me hubiese gustado que sea en realidad otra la prioridad que se le dé desde el gobierno. Después hay un montón de otras cosas más. Te hago dos comentarios en base a eso. Sí. ¿Sí? Perdón, me oía diferido, discúlpame. No, te hago dos comentarios en base a eso. Primero que, en mi opinión, el tema de las obras sociales creo que originalmente empezó como un tema medio de estatus, que bueno, que no elegía el grueso de la población, y luego lentamente se fue, o sea, ante diversos y sucesivos relegamientos de la salud, de lo que es inversión en salud pública, se fue como optando como una opción mucho más mayoritaria. De ahí creo que también el colapso, pero después al mismo tiempo es un sector que puede, o sea, es de los más liberados en cuanto a aumentos de precios y eso, que tiene como esos mimos, si se quiere, que sigue estando esa brecha, ¿no?, entre sector privado y sector público. Lo que decís vos, encima los trabajadores de salud pública están justamente más relegados todavía, con lo cual es... Con la caída del empleo en blanco, chicas, esto sí, está... Igual, algo que no se va a poder sostener. Ahí hay dos temas en realidad, porque si hoy también se hizo más masivo el tema de la prepaga, justamente es porque hubo un montón de... A ver, hay 300 obras sociales en Argentina, o sea, son
son demasiadas, y justamente empezaron a crear estos convenios con las prepagas. Vos fíjate que vos entrás a bancarios y en vez de ir a la obra social de bancarios te dicen, bueno, andá a aquella, así te vas a Swiss Medical. O sea, ya hay todo un sistema creado para que los aportes se vayan a las prepagas. Después también está el tema de que si bien es una empresa privada, sigue siendo regulada en el sentido de que ellos no pueden aumentar la cuota cuando quieren, sino que eso tiene que estar autorizado por el gobierno, por la Subsecretaría de Salud. Hay varias cuestiones, pero en torno a todo el sistema que hay que revisar. Por eso, bueno, toda la gente pegó la bronca, creo que con razón. Hay que ver con el tiempo cuál es la solución. A mi entender, los sindicatos más chicos van a seguir o sea, si no pueden dar la atención de calidad, bueno, podrían hasta desaparecer, pero bueno, por eso marqué antes la interna sindical, porque quizás es lo que quieren, ¿sí? Los más grandes, justamente sacar del mercado a algunos jugadores. Hay que ver cómo impacta. También es cierto que faltan algunas cuestiones normativas para agregar. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. ¿Pasamos a internacionales, les parece? Perfecto, buenísimo, les comento. Bueno, uno de los grandes titulares que salieron en los últimos días fue la cuestión del Mercosur, ¿no? Que viene siendo un tema bastante álgido, bastante sensible en los últimos meses, sobre todo la agenda que se venía planificando para el primer semestre, que era más que nada la presión que viene haciendo Brasil sobre las restricciones a los aranceles en las importaciones, y luego también la flexibilización de todos los países del bloque para poder encarar las nuevas negociaciones comerciales, es decir, con otros países, ¿no? Todo lo que es por fuera del Mercosur. Y eso venían intentando gestar un acuerdo, un consenso, y ahí venían habiendo ciertas rispideces, sobre todo porque en principio Brasil y Uruguay son los que están más pro liberalización, los que quieren justamente reducir este arancel externo y al mismo tiempo permitir esta negociación con otros países. Y luego tenemos por otro lado los casos, si se quiere, más moderados, o los que proponen algo un poquito más consensuado, como Argentina y Paraguay, que intentan justamente que todo cambio pase primero como un cambio en el Tratado de Asunción, o sea que hay que cambiar todo desde los cimientos si vamos a hacer eso. Y ya veníamos bastante ripideces, ¿se acuerdan las frases de Alberto con la calle Pou, etcétera? Y para colmo, la semana pasada Uruguay decidió directamente pronunciarse muy fuertemente con respecto a la parte de los acuerdos comerciales, y Luis Lacalle Pou directamente defendió la decisión de firmar acuerdos comerciales por fuera del bloque, lo cual está directamente prohibido en el estatuto, en el Tratado de Asunción. Esto generó, imagínense, un problema bastante fuerte, porque ya es algo mucho más extremo y ya empieza a ponerse un poquito más picante, sobre todo de cara a las agendas que se vienen, ¿no? Esto igualmente, según Lacalle Pou, esto no debería violar la regla de consenso, aunque Alberto está diciendo, ¿no? Justamente, por un lado, las negociaciones deben iniciarse y concluirse de manera conjunta, y que justamente esto estaría violando la regla de consenso, con lo cual hay que ver cómo sigue la situación en los próximos días. Se viene un poquito... ¿Y no? Todo muy picante. Está todo muy picante, ya hay mucho tiroteo, mucho entredicho. La dejan pasar, ¿no? Si hacen la vista gorda para que no se quiebre el Mercosur, le dicen, bueno, está bien, Uruguay está bien, pero no te vayas. Sí, yo creo que en definitiva no quieren, o sea, nadie quiere abandonar el Mercosur, claro, porque de hecho en definitiva todos se alimentan de eso, pero bueno, todos quieren tomarse sus libertades. Con lo cual hay que ver si eso lo quieren hacer dentro de este acuerdo, dentro del consenso, o si lo van a terminar haciendo cada uno por su cuenta, y el problema de eso es que puede generar rivalidades en el futuro, ¿no? Pero bueno, sí, hay que ver cómo evoluciona la situación. Sí, hay que estar atentos, tal cual. Hay que estar atentos. Si parece tanto, vamos al Abrohilo. Dale, vamos. Y en el Abrohilo de hoy, como estamos ahí con la independencia, les voy a hablar del 9 de julio, pero desde otra perspectiva, y es porque este 9 de julio hubo un paro del campo. ¿Y por qué por qué se dio el paro del campo?
voy a leerles un tuit de @PatoBullrich que lo resumía un poco en lo que fue el paro, que dice @PatoBullrich: el cielo despejado y el sol intenso se sumaron a la celebración de este 9 de julio, recorriendo San Nicolás a caballo y enarbolando nuestra bandera. Valoraron más que nunca la libertad que nuestros próceres supieron conseguir. Defendámosla por siempre. Bueno, Patricia Bullrich participó de este acto. Bien, como dice el tuit, estuvo a caballo y fue en San Nicolás también el paro, por eso fue bastante resumido lo que nos cuenta. ¿Por qué dicen que hay que defender la libertad y qué tiene que ver esto con un paro del campo, no? Me claro, interesa. lo preguntarán, porque bueno, las cosas, este paro del campo medio que englobó muchos descontentos. Por un lado tenemos el tema de la hidrovía y el tema del cepo de la carne. Esos fueron como los dos banderas más fuertes en este paro del campo. Déjenme que empiece por el tema de la hidrovía. Cuando uno menciona la hidrovía, está hablando de la hidrovía Paraná-Paraguay, que es una vía navegable de 3.500 kilómetros por la que pasa el 80% del comercio exterior argentino, ¿sí? No estamos hablando de algo irrelevante. El 91% de la carga total que se hace en containers en nuestro país pasa por esta hidrovía, el 99% de la carga de la industria automotriz pasa por acá, y el 84% de lo que es cereales y oleaginosas, ¿sí? Que después sale del comercio exterior, pasa por esta hidrovía. ¿Qué está pasando con esta hidrovía y por qué viene siendo noticia? Bueno, esta hidrovía está concesionada por una empresa belga que se llama Jan de Null, cuyo contrato vence ahora el 31 de julio. Y el gobierno no preparó bien una licitación y dice, bueno, me hago cargo por un año de esta hidrovía. ¿Qué dicen los del campo? Dicen que, bueno, que el Estado no es buen gerenciador de los bienes, que no pueden cortar el pasto al lado de la ruta, menos van a poder manejar una hidrovía, que se van a quedar con los peajes, que esto va a ser como que se van a apropiar de la renta que genera este comercio y la van a dejar destruida. Entonces, por eso están en contra y dicen que les están quitando ahí como algo muy importante y el Estado lo va a manejar y lo va a estropear, digamos, ¿no? Ese preconcepto de que el Estado es inoperante. Yo acá puedo hacer un comentario porque o sea, es toda una discusión si el Estado se puede hacer cargo o no, porque los trabajos de la hidrovía son muy específicos y no hay tantas empresas en el mundo que los hagan. Pero, ¿qué tendrá que ver el campo? O sea, a lo sumo claro, estarán enojadas las exportadoras cerealeras, que son 5, ¿no? Sí, bueno, claro, sí. El tema es que, bueno, claro, de esta hidrovía se paga peaje por poder usarla y que funcione bien es como algo bastante importante como para que los granos puedan salir del campo y llegar al puerto. Entonces quieren asegurarse de que esté bien esta hidrovía. Y el tema también es la plata que va en esos peajes, que no se los pongan muy caros. Igual entiendo tu punto, Hay no mucha dolarización, ¿no? En esos costos, me parece, eso capaz puede incidir un poquito. Sí, para mí el tema es que no lo maneje el Estado, más que nada es ideológico también en un punto. Dicen Claro. que no pueden cortar los pastos al lado de una ruta y que por eso no se van a poder encargar de una hidrovía. Está como medio idealizado también eso, pero bueno, eso por el tema de la hidrovía tenemos un tema. Y después tenemos lo que es la carne, ¿sí? Que sabemos que el mes pasado hubo todo un tema por la prohibición de exportación de carne. El campo está ahí medio negociando con el gobierno mediante la mesa de enlace destrabar estas exportaciones de carne, y lo que salió el gobierno a reglamentar esta última semana es que podían exportar hasta el 50% de lo que exportaron en 2020, ¿sí? También ahí el campo dice, no, nos están cortando nuestros derechos, nuestras libertades. Por eso Patricia Bullrich también menciona el tema de la independencia y las libertades. Ahí te lo entiendo un poco más porque afecta directamente ahí te lo entiendo un poco más porque afecta directamente a los productores de carne. Si pensabas producir 80, tenés que producir 40. Bueno, ahí te lo entiendo un poco más, pero es como que más le hacen un cuando favor a las invertiste de grandes antemano. cerealeras, ¿no? Claro, vos ya invertiste para hacer 80 y te están cambiando las reglas del juego en el medio de cuando ya las vacas ya estén crecidas, ¿entendés? Esto se está negociando mediante la mesa de enlace. Lo que lograron destrabar es
poder exportar la vaca, lo que se llama vaca vieja entera, a China, que este país compra todo lo que es, todos los componentes. Pero lo que sí está detrás es que es como, por un lado, el gobierno que quiere meterse en el campo, ¿sí? A todo, como que se ve que se quiere meter, y el campo que dice quiero menos gobierno regulándome por todos lados, ¿sí? Es como una pelea entre ideologías que no se van a entender por ningún lado. Pero es básicamente este acto del campo se alzó queriendo que no sea tomado por ningún partido político, cosa que no ocurrió. Y también con esa declaración de tener los valores de la independencia, ¿sí? Y quizás atrás de eso hay algunos pensamientos económicos contrapuestos, ¿no? Entre el gobierno y el campo, que están teniendo una relación bastante tirante en estos momentos. Hay que ver cómo llegan a negociar con la carne, que todavía la mesa de enlace está con tratativas con el ministro Culfas, pero nos vamos a ir enterando en estos días cómo se va desarrollando. Ya un paro, sabes que nunca es una señal de diálogo, así que es una llamada de atención para que estén atentos, ¿no?, en los negociadores. Sí, la relación del campo y el peronismo, sí, en general, qué odio sostenido durante el tiempo. Sí, irreconciliables. Uh-huh. Pero bueno, para reconciliar las diferencias, si les parece, para cerrar este bloque, les propongo un tema que me parece no solamente conmemora la independencia de nuestro país, sino también conmemorar, el triunfo de nuestra selección luego de tanto tiempo, chicas. Esta hermosa versión de Zona de Promesas de Cerati y Mercedes Sosa tarda en llegar y al final hay recompensa. Bienvenidos al segundo bloque de Vox y hoy tenemos un invitado de lujo. Estamos con Santiago Bulat. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Gracias a vos por participar. Bueno, hicimos una encuesta con nuestros oyentes y te han pedido, así que bueno, Vox es servicio y aquí estás. Santiago, vamos a hacer un breve resumen. Es economista de la UBA, magíster en finanzas por la Universidad UCEMA, economista en IDEA y consultor en INVEC, y también escribe y habla en La Nación, CNN Radio, y bueno, para mí una de las cosas más importantes es de River, así que Fundamental. Así que bueno, Santiago, el fin de semana, hablando de fútbol, mientras estábamos todos viendo la final con Brasil, terminó el partido y nos encontramos con algunas decisiones del Banco Central respecto a las operatorias que involucran al dólar CCL, que se suman a otras también de la CNB, tendientes, en mi opinión, a limitar un poco o controlar ese mercado. ¿Nos puedes contar de qué se trata? ¿Cuál fue el objetivo del gobierno, de la autoridad monetaria, y qué es, según tu opinión, lo que puede pasar en este mercado? Creo que el Banco Central le tenía fe a la Argentina y dijo, vamos con una medida que va a salir bien el partido, ¿no? Aprovechemos. Sí, creo que comparto tu mirada en este sentido. Me parece que lo que quería hacer el Banco Central en general fue por, ¿cuál es la madre de esta decisión? Básicamente decir, frenemos un poco la dolarización más de carácter extranjero. O sea, frenemos un poco por un lado el canje, que lo que quiere decir es básicamente pasar de dólar que se hace con bonos en jurisdicción local, o sea, compro bonos en pesos y esos bonos los vendo contra lo que se llama un bono D, que básicamente es la jurisdicción local, y con esos dólares después los paso a C. ¿Cuál es la diferencia de pasar de dólar D a C, que es dólar MEP y dólar CCL? Que básicamente estás cambiando la jurisdicción y radicando esos dólares con reglas del mercado extranjero, ¿no? Entonces, un poco lo que intentaron hacer es, desalentar esa práctica del canje y desalentar también lo que es la dolarización con bonos principalmente de jurisdicción extranjera. Así que es una medida más dentro de lo que
ya habíamos conocido previamente, un cepo bastante restringido, ¿no? Ya vemos que el acceso al mercado es muy limitado y esto le pone una nueva traba más, que me parece que va en ese sentido de bajar un poco el volumen de operatoria. ¿Qué es lo que se puede llegar a ver? Que me parece que ya se vio en estas quizás primeras jornadas, menos volumen del contado con liquidación, no necesariamente a la baja, pero sí menos volumen de operatoria, y probablemente el que, digamos, es un mercado muy pequeño, pero le pueda poner algo más de presión al blue, ¿no? Al dólar informal que empieza a correr por afuera. Pero no me parece que tenga demasiado más que eso. Creo que el Banco Central se enfrenta a un semestre de más demanda de dólares, lo sabe y quiere estar previsto, ¿no? Entonces, ¿es como una medida anticipatoria o realmente el Banco Central está en problemas? Mirando, ¿no? De cara a las elecciones, ¿se espera una pax cambiaria hasta las elecciones y después quizás que el dólar suba un poco? ¿O decís que no se sabe si lo va a poder aguantar hasta que llegue fin de año? Mirá, por lo que el Banco Central ha logrado recomprar durante el primer semestre, yo creo que le queda un semestre de paz cambiaria, pero con un escenario no demasiado favorable. Digo, a mí la paz cambiaria con un cepo tan fuerte en el cual nosotros no compramos dólar ahorro, ahora por las medidas restrictivas en términos de viajes tampoco tenemos una balanza de turismo deficitaria, tenemos cepo tenemos limitaciones a importar determinados insumos y demás, con lo cual es un cepo que a priori te está dejando comprar, pero a costa de un retroceso en lo que podría ser el dinamismo de la actividad económica. Entonces, creo que es probable que el Banco Central pueda mantener el dólar bastante controlado, y viene devaluando muy muy poco en relación a lo que venía haciendo a principios de año, pero a costa, reitero, de tener un cepo que en una economía que busca crecer no es lo ideal tener un cepo, ¿no? Entonces me parece que vamos a tener que esperar, un dólar me parece calmo, seguro, pero a costa de menor actividad económica, y donde se va a ver realmente el juego entre la ventana que hay entre diciembre y marzo, que es cuando va a haber que tomar alguna definición respecto al fondo, porque después llegan muchos vencimientos, ¿no? Claro, Santiago, y teniendo en cuenta también ya el cortísimo plazo, porque yo estaba viendo el tema de la balanza energética y bueno, que había habido aumento de importaciones de gas y bueno, debido al invierno que está empezando, se anticipa también importaciones en los próximos meses. ¿Vos creés que eso puede llegar a ser un problema, o con los dólares que el gobierno, que el Banco Central pudo guardar estos meses, no va a ser un problema eso? Yo creo que no, si pensamos un poco la cantidad de dólares que el Banco Central tenía antes de empezar este año, que estaba muy cercano a los 1.000 millones, hoy está más cerca de los 7.000 millones, me parece que ha hecho un colchón importante, y sobre todo sabemos que los años en los cuales hay elecciones, los segundos semestres sí son de dolarización masiva, que le ponen mucha presión a los dólares que tiene que desembolsar el Banco Central. Pero ahora recordemos que con un bloqueo que hay, digamos, de alguna manera al dólar ahorro, esto se restringe un poco más y la operatoria sale quizás un poco más de los dólares financieros, ¿no? Así que yo creo que con dólares oficiales esto aguanta. Me parece que el partido se va a jugar más en los dólares paralelos, y por eso empezaron las medidas desde antes, ¿no? Un poco más restrictivas desde antes, que le puede poner un poco de presión a lo financiero. Es como que tenemos que entender que la demanda sigue estando, pese a que pongamos restricciones, y que por algún lado canaliza, ¿no? Claro. Y respecto a la última, hace poco también se conoció el tema de la decisión del MSCI de reclasificar a Argentina a mercado standalone, lo digo porque mercado ahora es standalone o independiente, sí. Cuando esperábamos que sea frontera. Bueno, primero que expliques para todos los oyentes qué es el MSCI y por qué esto es relevante para Argentina, si es que lo es en realidad tu opinión. Bueno, sí, claramente este estándar es importante, porque lo que termina haciendo, o sea, de hecho el MSCI es una compañía que primero nace del Morgan Stanley, después esto se vende y demás. Bueno, no importa, hace mucho tiempo que ya es una compañía independiente que lo que hace es elaborar informes que son soporte de las decisiones de inversión a nivel global. O sea, un poco lo que dice es, bueno, los flujos de inversión, hacia dónde pueden ir.
yo como depositante de un determinado fondo, llevo mi plata a un fondo y le digo, administrámelo, mi riesgo es bajo, entonces si mi riesgo es bajo, el MSCI dice que solamente, digamos, voy a poder invertir en países en los cuales el riesgo sea más bien bajo. Entonces va a haber mayores flujos de capital que lleguen a países que tengan un riesgo moderado, si es lo que los inversores están buscando. Entonces Argentina, de esta manera, lo que pasa, siendo mercado standalone, un mercado autónomo, un mercado independiente, es que pasó a una categoría de países que han quedado, que en general no van muchos flujos de inversión, ¿no? Argentina ahora pondera mucho, es como cabeza de ratón en vez de cola de león, ahora pondera mucho en un mercado que es más bien chico, ¿no? Donde se encuentra, por ejemplo, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Bulgaria, Botsuana, digamos. Y previamente los mercados emergentes estaban México, Brasil, Perú, Chile, Colombia, digamos, economías más parecidas a la nuestra. ¿Qué puede influir de acá? Básicamente eso, que el flujo de capitales que lleguen a inversiones, sobre todo en lo que tiene que ver con equity, es decir, de flujos hacia compra de activos de compañías y demás, sea bastante menor a lo que se podría haber esperado, ¿no? Entonces esa es la complicación que tiene la Argentina y de alguna manera lo que te marca es que en términos de mercado tu economía es más chica porque lo que se mide ahí es el PIB per cápita, tu economía tiene tamaño de mercado de capital más bien bajo, más bien chico, y después que no tiene una libre movilidad de capitales. Digo, lo que más lo afecta en esto es que tiene un cepo cambiario. A medida que se empiece a mover eso, Argentina debería poder volver de alguna manera a los mercados emergentes y financiarse de alguna manera más fácil o de manera más barata. Hoy Argentina, si te quiere financiar, por ejemplo, un bono soberano, está cerca del 18% en dólares de mínima, ¿no? Entonces es mucha lo que habría que pagar de tasa de interés para poder salir a financiarse nuevamente, y todo tiene que ver con todo, ¿no? Pese a que este índice en particular habla más de acciones. Sí, todo tiene que ver con todo, así que te llevo a la última licitación que hizo el gobierno en junio de títulos públicos, que según cuentan logró un buen rollover de la deuda y logró colocar las necesidades de deuda para cubrir el 50% del déficit primario. O sea que la primera mitad del año estamos. Pero me gustaría que nos cuentes primero un poco qué es esto del rollover de la deuda, porque es un concepto difícil de entender a veces, y por qué hay algunos analistas que dicen que parte de este éxito en la colocación de deuda se debe a un cambio en la normativa que permite a los bancos entrar a jugar con la composición de sus encajes, y que esto podría llegar a traer algún riesgo sistémico. Bien, bueno, son varias preguntas. A ver, la primera, que es el rollover, básicamente es el refinanciamiento de la deuda, ¿no? Para entender un poco qué pasa cuando los países tienen un determinado déficit, pueden optar por dos diferentes opciones, que son o lo financio a través de emisión monetaria o lo financio a través de deuda. Una vez que lo financian a través de deuda, quedan comprometidos a realizar ciertos pagos de interés y de capital, o sea, el monto inicial más el interés que tengan que pagar. Por eso ahí antes decía que el de Argentina es más bien alto ahora, que quedan comprometidos con los países que lo financian, ¿no? Y hoy Argentina está comprometido con organismos internacionales y también con bonistas privados, ¿no? Gente que distintos fondos y demás que le han prestado por privado. Entonces, lo que hacen los países en general no es desembolsar directamente un pago, sino una vez que tienen que pagar ese vencimiento, le dicen: yo te lo pago, pero vuelvo a emitir un bono para que vos vuelvas a comprar ese bono. ¿Cuál es la complicación que tiene Argentina? Es que muchas veces ha hecho defaults, entonces ya la gente, los inversores, no le creen que vuelva a pagar, entonces se le complica cada vez más la refinanciación. Y a medida que vayamos sumando reestructuraciones, vamos a tener una desconfianza que va sumando, ¿no? Entonces el rollover básicamente es poder refinanciar la deuda, decirle a alguien: yo te voy a pagar, tengo la capacidad de pago de hacerlo, refinanciame esta deuda que en su momento me la financiaste y te voy pagando a cambio de eso un interés permanente. Hay inversores que ahora, cuando quedás fuera del mercado, y es un poco lo que está pasando ahora, dicen: yo no te financio más. Y cuando te dicen yo no te financio más, no tenés demasiada opción que emitir moneda o subir impuestos o bajar el gasto. Entonces es como que el no tener acceso a la deuda te restringe una de las opciones para financiar ese déficit. Así que esa es la complicación.
Y Argentina viene muy bien en este segundo semestre, también como lo comentábamos, que probablemente tenga que ver también con el cepo, en la refinanciación, digo, de toda la deuda que tiene. Incluso pudo colocar por encima de lo que es el financiamiento de esa misma deuda, ¿no? Si miramos un poco lo que pasó hasta el mes de junio, tenemos aproximadamente un 125% rollover. ¿Esto qué quiere decir? Se pagaron los capitales, todo el capital que se debía y todos los intereses que se debían en un 100%, y además se pudo colocar un 25% más, que son 355.000 millones de pesos. No es necesario confundir con demasiados números, pero lo que viene pudiendo hacer es que parte de los intereses que tenía que pagar y de capital se cubrió todo, y lo que pudo hacer también es colocar algo más de deuda para financiar todo el rojo que tiene en términos de déficit fiscal. Y yendo al segundo punto, así no aburro demasiado con la respuesta, sí. El Banco Central tomó una decisión que es básicamente, ya no recuerdo, hace 2 meses aproximadamente, un poco menos, quizás, de poder, de habilitar a los bancos a que utilicen como encajes los bonos del Tesoro. ¿Qué son los encajes? Básicamente es la parte que tiene que quedar resguardada por el Banco Central de liquidez que tienen los bancos. Eso antes se integraba con depósitos en cuenta corriente, con LELIQs y con un bono en particular que era el bono de 2022, o sea, ya se había hecho en el gobierno anterior que pudieran encajar con eso, y ahora aumentaron estos límites de integración, ¿no? Pudiendo sumar bonos de más de 180 días. ¿Para qué hacen esto? Básicamente para que haya mayor demanda de bonos del Tesoro, y lo que se aclararon es que es completamente opcional, digo que nadie va a tener la obligación de hacerlo, y los bancos centrales, los distintos bancos les va a gustar, les va a convenir esta opción porque les va a generar un rendimiento en vez de tenerlo solamente frenado en pesos, porque mientras está encajado van a poder seguir teniendo un rendimiento al respecto. Entonces, sí es una complicación. ¿Por qué? Porque si llega a haber, si esto llega a crecer mucho, que por ahora es algo que no pasó, bueno, va a ser finalmente la deuda del Tesoro la que no tenga demasiada liquidez. Si bajan mucho el precio de los bonos del Tesoro, eso puede ser una complicación para devolverle la plata a los depositantes. Y ese es el principal riesgo, que es algo parecido en algún sentido de lo que pasó en su momento cuando había descalce de moneda en los años 90. Pero esto es un monto bastante inferior, ya se había hecho con un bono. Por ahora la situación no es para preocuparse. Si esta práctica continúa de seguir colocando deuda del Tesoro y que eso sea lo que quede encajado, yo pondría una especie de alarma, porque detrás de eso están los depósitos de la gente. Claro, sí, hay que ver cómo evolucionan los próximos meses. Igual, sin embargo, te queríamos consultar porque hay una idea que estuvo dando vueltas y que está gestando, que es la de acudir a Rusia como prestamista, ¿no? Y en comparación al FMI. Queríamos primero consultarte si lo ves conveniente y si también es verdad que el FMI seguiría ofreciendo tasas más bajas que Rusia, y por qué sigue esta idea en ese caso. Bien, mira, primero te la tiro así modo medio primicia que otra cosa, pero por el momento me dicen del Ministerio de Economía que no hay nada de eso. Así que por ahí es importante destacarlo. Quizás me están mintiendo, no lo sé. Desmitificando. Desmitificando, sí. Pero veremos qué sucede. Ahora, lo importante es finalmente ver eso, cuáles son las condiciones de este préstamo, que la verdad es que no lo sé. Creo que incluso no lo saben ni los que empezaron con esta especie de rumor. Que no necesariamente va a ser más barato que el fondo, digamos. ¿Cuál es la ventaja que tiene el fondo? Que te presta muy barato. Digo, o sea, yo te digo que Argentina debería estar saliendo a colocar deuda en el mundo al 18% en dólares por año. O sea, si tomo $100 de deuda, tengo que pagarte a fin de año 118. El FMI te presta el 4, o sea, de 100 que tomo te lo tengo que pagar al 104. Con lo cual veo muy difícil que puedan superar esos montos, y habrá que ver. Lo que están pidiendo es básicamente que los derechos especiales de giro que tengan los países, esto ya lo habían planteado, puedan prestarlos bilateralmente para poder utilizarlos para eso. Ahora, ¿cuál es la desventaja de que te preste el fondo? Si bien te presta barato, te pone condiciones que otros países no. Pero las condiciones después son como medio autoimpuestas. No es que no tenemos ninguna complicación con que Rusia nos preste, porque en algún momento le vamos a tener que devolver. Quizás por relaciones geopolíticas y demás puede hacer un préstamo, si querés, más benévolo en términos de qué tasa o qué plazos y demás, pero tampoco es que el gobierno ruso va a prestar
toda la plata argentina que necesite. Argentina necesita casi 44.000 millones para financiar todo para repagarle al fondo y desligarse del fondo, con lo cual tampoco creo que sea ese monto el total para poder afrontar los pagos. Con lo cual me parece que puede haber una especie de híbrido, si es que lo hay, pero no necesariamente va a ser mejor, y creo que Argentina va a seguir de alguna manera condicionada a tener que hacer reformas de carácter fiscal y demás. Claro, o sea la vía, el condicionamiento igual se va a mantener. Sí, claro. Continuando con esto de la geopolítica, la coyuntura internacional, se está discutiendo este impuesto mínimo a las grandes corporaciones, ¿no? Y que eso incluye medidas que están destinadas a evitar que los grandes movimientos de capitales vayan a paraísos fiscales, o al menos esa es la finalidad, ¿no? Primero te queríamos preguntar por qué pensás que es importante y, bueno, si la finalidad se puede dar así, ¿cómo podría afectar a países emergentes como nosotros? Yo digo, me parece que es una idea recontra válida, me parece que atenta un poco contra los paraísos fiscales que no, digamos, no están dando, digamos, no tiene demasiadas externalidades positivas, salvo el enriquecimiento de ciertas compañías y demás. Me parece que tiene todo el sentido desde ese lado. Ahora lo que sí va a tener que ser competencia, digamos, si hay un impuesto mínimo para todos, es dentro de los tributos que son más distorsivos dentro de cada economía. Y ahí me parece que Argentina tiene bastante por mejorar. No solamente Argentina, digo, Brasil, por ejemplo, también tiene una elevada carga tributaria, quizás con varios impuestos distorsivos. Argentina incluso más, con impuestos que van contra la producción y demás, con lo cual me parece que es una medida que parece justa, que parece que tiene sentido, pero no descartaría que, de hecho tuvo bastante aval por muchos funcionarios del exterior y de organismos internacionales, pero me parece que no nos exime de hacer la tarea internamente de revisar qué impuestos queremos tener, de qué manera, y que sean mejores para las compañías, ¿no? Así que me parece que es algo que finalmente se puede dar. Creo que el G7 ya dio el visto bueno, así que faltaría el G20 y que se empiece a aplicar de alguna manera, pero tenemos que seguir trabajando en cobrar mejores impuestos. Buenísimo, Santi. La verdad que nos está terminando el tiempo. Creo que no nos quedó ningún tema afuera de la charla. Te sacamos el jugo y bueno, te invitamos a que vuelvas a participar. Fue súper clara la explicación de todos estos movimientos que se están dando en la economía, que suenan difíciles, pero que todos tenemos que estar al tanto en este segundo semestre. Lo bueno es que podemos hablar en breve y seguramente tenemos nuevas novedades, ¿no? Porque esto es bastante vertiginoso. Claro. No tenemos tiempo para aburrirnos los economistas en este país. Total. Así que te agradezco un montón y nos vemos la próxima. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y un beso grande a todos los oyentes también. Y cerramos este programa con este tema de esta banda que personalmente me encanta, Don't Want to Fight, de Alabama Shakes. Y me pareció que no quiere pelear más, dice la letra. ¿Por qué no podemos tener todos razón? Busquemos el consenso, no nos peleemos más con el FMI, con el Mercosur. Tratemos de aguantar, de fomentar un poquito más la menos pelea. Bien. Así que bueno, chicas, cerramos el programa por hoy, nos quedamos sin tiempo. Ando, ¿querés comentarnos en las redes sociales? Sí, nos pueden escribir a Twitter e Instagram como Poco_Ortodoxas, y si nos quieren volver a escuchar, nos sintonizan en Spotify y en YouTube. En Spotify nos encuentran como Poco Ortodoxas y en YouTube como Poco_Ortodoxas. Fenómeno. Bueno, chicos, ha sido un placer como siempre. Que tengan una linda semana. Chao, Poxers. Chao. Chao, chao.